Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar del mundo donde tú te encuentras. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Cabana. Bueno, hoy tuve la dicha y el placer de venirme acá a España, pero no a Madrid, no a Barcelona, sino que a Granada. ¿Y por qué? Porque naturalmente tenemos un invitado que nos va a acompañar en este episodio. Es profesor e investigador Antonio Bernardo Espinosa Ramírez, autor de un libro que se llama Los judíos y la memoria cultural, un estudio fascinante sobre cómo la prensa gráfica entre finales del siglo XIX y mediados del XX contribuyó y construyó, consciente o inconscientemente, eso no lo sabemos todavía, a consolidar una imagen del judaísmo completamente distinta, en que, mirado desde afuera, es lo que vamos a conversar en este programa. Y por lo tanto, la memoria es una cámara con intención. Y nosotros tenemos varias preguntas. ¿Quién sostiene la cámara? ¿Con qué propósito se hace el encuadre? ¿Cómo estas imágenes siguen influyendo en la manera que el mundo en general mira al pueblo judío? Así que le doy la bienvenida al profesor Antonio Bernardo Espinosa. Muchas gracias por estar aquí en este Café con Cabana. Oye, sobre todo, Roberto, muchas gracias a ti por invitarme y tener la oportunidad de transmitir. Los investigadores solemos quedarnos en lo que son los medios científicos, y creo que es mucho más importante que nuestras investigaciones, nuestros trabajos se publiquen, se divulguen. Yo creo que es la clave, ¿verdad? Es la clave fundamental, y no quedarnos en esa torre de cristal que es la publicación meramente científica. Muchísimas gracias. Estaba hablando de un trabajo de mi tesis, fíjate, de la tesis doctoral que ya realicé hace bastante tiempo. Efectivamente, la hice centrándome en lo que era la revista gráfica española. La prensa, los medios de comunicación siempre han sido un poderoso instrumento de creación de opinión pública, siguen siéndolo hoy en día, y sobre todo un mecanismo fundamental a la hora de transmitir imagen. Imagen, no solamente imagen física, sino imágenes mentales, de representaciones. Cogí en mi momento lo que eran las revistas gráficas, ese momento crucial en que se incluye la fotografía en la prensa, se empieza a incluir, y trabajé pues ya en su momento sobre cómo se representaba al judío y a los judíos, que es lo que representa el judío, en las revistas gráficas, en esas fotografías. ¿Cómo encuadramos una fotografía para que el lector identifique que representa a un judío o lo que representa a los judíos? Y es muy interesante porque esto, a partir de aquel momento, empecé a trabajar en el campo del imaginario, es decir, cómo en el entorno occidental que nosotros vivimos, más concretamente yo en el español, porque soy español, ¿cómo creamos al judío? ¿Cómo creamos al judío y cómo hacemos para que el judío sea alguien identificable? Ojo, en España, que es un país donde el judío no está presente. Ahora sí, pero hasta hace muy pocos años no había judíos en España, teóricamente, ¿vale? No puede ser como en otro país que al judío al ciudadano judío se le visibiliza, o bien porque hay instituciones donde hay judíos, o bien porque son ortodoxos, o son observantes, o son jaredí, ¿verdad? Y visten de una determinada forma que lo identifica. Y eso me llevó a plantearme cómo transmitimos, cómo ese encuadre que tú hacías referencia hace que Pepe, José, Rafael, el María, ¿verdad? Cualquier persona identifique eso como judío. Y es muy fácil. Sencillamente acudimos a nuestra memoria cultural.
En el mundo judío, me enrollo, ¿no? ¿Sabes? Me enrollo mucho, perdona, pero en el mundo judío, la cultura judía se asienta sobre tradiciones, sobre la memoria, sobre ritos, zahor, recordar, ¿eh? Está muy claramente delimitada. Pero en el mundo no judío no está clara esa, aparentemente, esa construcción de la memoria a través de la cual nosotros entendemos o visualizamos el pasado y el presente. En este caso, el encuadre sobre el judío viene dado sobre la memoria cultural, que va creando una serie de clichés, que va creando una serie de estereotipos que hace que nosotros, ante una imagen, identifiquemos que es un judío o representa a los judíos, que es algo muy interesante, ¿no? Ahora, si quieres, vamos hablando de todo ello, ¿no? ¿Cómo representamos eso, no? Sí, ¿y qué papel tuvieron las revistas ilustradas españolas en esa construcción cultural de esta imagen? Efectivamente, es muy curioso. Cuando empezamos con las revistas ilustradas, el fotógrafo toma un encuadre. Un encuadre es, al fin y al cabo, la fotografía no es aséptica. La fotografía tiene un encuadre, tiene un punto de vista, tiene una toma, tiene una intencionalidad. Me acuerdo que Giselle Freund, cuando hablaba de la fotografía social, explicaba claramente cómo a través de la fotografía mostramos una mirada personal. Esa mirada personal está cargada también de esa interpretación que ancla en nuestra memoria. Por ejemplo, ¿cómo represento yo o cómo se representaba en un momento al judío? El judío está ligado a una serie de clichés, ¿no? Una serie de clichés que hasta el día de hoy los vamos a ver. Clichés más fáciles. La usura. El judío es usurero, está ligado al comercio, ¿verdad? Por lo tanto, viste de una determinada forma, tiene una apariencia física determinada. La nariz, ¿verdad? El pelo. Luego tú ves los judíos. La nariz poquitos, ¿no? Pero bueno, cada uno como otra cual persona, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, ¿y qué hago? Yo, por ejemplo, me voy en el caso de España fue muy importante porque España es un país sin judíos. Los judíos españoles, los primeros, son los que hay en el norte de África, cuando España tiene el protectorado. Así es. Entonces, vamos buscando al judío sefaradí de Tetuán, de Larache, de Alcazarquivir, por no decir luego de Melilla o de Ceuta, que son ciudades propiamente españolas hoy, ¿no? En día. ¿Qué hay? Voy buscando el Melaj, voy buscando el barrio judío, voy buscando al judío que está agachado, que está con la kipá, que está en la pequeña tiendecita, que está orando. Vale, eso es fácil. Ahí es fácil, pero cuando un judío, el personaje judío, no es identificable por la forma de vestir, busco siempre el gesto, busco el espacio y busco el encuadre que le atribuya otro de estos elementos. Conspirador. El judío es conspirador, claramente, ¿no? Entonces, ahí incluso me acuerdo que había una fotografía muy interesante de Dreyfus, ¿no? Cuando Dreyfus ya era mayor y lo presentan como judío. ¿Cómo hacemos? Porque ya es un ancianito. ¿Cómo lo buscamos? La foto que buscan, ¿cómo es un judío conspirador? Lleva el cuello subido, lleva la gorra, lleva unas gafas negras. Es decir, vamos buscando siempre ese encuadre que me permita a mí identificar al judío. En todos ellos, a lo largo de todo el tiempo, vamos a ver esas imágenes físicas, las caricaturas. La caricatura en el teatro, por ejemplo, hay obras de teatro, ¿cómo aparece? El judío se está frotando las manos, va encorvado, ¿cierto? Lo justaponemos al occidental, que es un gentleman, que es un caballero, que es alguien honesto, noble. La mirada del judío es una mirada aviesa, es una mirada de querer engañar.
Es complejo, todo esto lo vamos viendo y se ancla realmente en una serie de estereotipos que crean ese imaginario cultural. Hoy en día, por ejemplo, uno de los grandes estereotipos creados en el imaginario del judío es que el judío es un asesino de niños. Parte del asesinato ritual, recordamos el asesinato ritual de Simonino de Trento, de Guillermino de Norwich, del niño de la guardia en España. Todos esos símbolos atribuidos al judío, por ejemplo, los encontramos hace escasamente, ¿cuándo fue lo de Eurovisión? Cuando hace 2, 3 años, ¿verdad? Se produce un boicot en Eurovisión. ¿Y cuál era la acusación que, por ejemplo, desde unos sectores políticos ligados a la extrema izquierda en España, cuál era? Los judíos, Israel, son asesinos de niños. Vamos viendo cómo, ¿verdad? Cómo el pasado se resimboliza y no pierde su esencia. Ahí está. El gran problema viene fundamentalmente en un momento determinado. Cuando el judío en España deja de desaparecer, es un converso, los conversos desaparecen, el converso es otro más en la sociedad española, ya no puedo identificar al judío, porque el judío es el comerciante o el converso de hace 2, 3 generaciones, es el vecino de mi esquina. Puede ser el yerno, puede ser el primo, ¿no? El primo político, puede ser cualquiera. Y creamos el judío imaginario. Creamos el judío imaginario que pervive en la sociedad española. En la sociedad española posiblemente antes que en otras, porque en España no existe el judío como tal, en el resto de países está. Creamos el judío imaginario y ya empezamos a todos aquellos clichés que se heredan del cristianismo, no solamente conspirador, profanador de hostias, asesino de niños, el usurero, el traidor, ¿verdad? Ahí están, lo vemos en la literatura, lo vemos en toda la literatura, y esto engancha perfectamente cuando en el siglo final del XVIII, cuando se produce la Ilustración, la propia Revolución Francesa, el judío ya es también la época en que está cambiando dentro del judaísmo, es el momento de la escalada, ¿no? De cuando el judaísmo, el judío parte de la comunidad judía, se integra de alguna forma como ciudadanos independientemente de su credo o su, ¿no? Claro, ahí volvemos otra vez a encontrarnos algo. Ya el judío no es identificable. ¿Por qué? Porque si no es observante o no va a una sinagoga, tampoco podemos identificarlo. Ya es muy complejo, ya es realmente complejo. Y entonces es cuando aparece todo el mito de la conspiración, cuando se une toda la conspiración y ya todos los relatos y todas esas imágenes que vamos a ver posteriormente, imágenes físicas, pero son imágenes mentales, retoman el mundo de la conspiración. Estoy recordando, por ejemplo, en el campo de la prensa, no recuerdo cuando fue la crisis económica, fue en 2007, ¿verdad? El 2007, 2009. Había un financiero norteamericano, no recuerdo el nombre, que es responsable de una operación en bolsa, se produce, no sé si Goldman Sachs, no recuerdo cuál era de los bancos. Decía, fulano de tal, no recuerdo el nombre, el especulador judío ha sido el responsable. No era un simple especulador, sino que remarcábamos con el hecho de que fuese judío. ¿De acuerdo? Es decir, estoy cargando claramente de contenido esa especulación y lo estoy ligando al mundo judío. ¿Qué hay otros casos en España que fueron muy interesantes cuando estábamos haciendo el trabajo? Como en todo esa mirada romántica, orientalista que se va desarrollando en España y en otra parte del mundo con el romanticismo, ¿no? Con toda la escuela cultural, todo el movimiento romántico, que lo que hace es que tratas de recuperar parte de tu pasado.
se intenta recuperar también el pasado judío. Se intenta retomar ese pasado judío. Ese pasado judío va a ser caballo de batalla en España. Porque por un lado, sí, dime, es que te he visto. Que justamente ahí hay un tema que para mí es realmente paradójico, porque cuando en España ya casi no hay judíos, y lo acabas de mencionar, las juderías comienzan a multiplicarse en fotografía. La ausencia se volvió paisaje, y el pasado una total turístico. Entonces, ¿cómo entender esa obsesión de fotografiar juderías, pero sin judío? Sin judío, pues claro, hay un aspecto cultural y un aspecto económico. Esto está claro. Hay una parte cultural que dice, hay una escuela de ideológica, de ese choque. Cualquiera que conoce la historia de España del 19, hay dos posiciones. Antonio Machado decía que había dos Españas enfrentadas, que tienen un aspecto cultural, es decir, la lectura que hacemos sobre nuestro propio pasado. Si la lectura más conservadora en aquellos momentos, no ahora, en aquellos momentos, más conservadora y más ultramontana, digamos, seguía libando el judío a toda la representación antijudía, heredada del catolicismo y heredada del concepto de que el judío no es el español, es el traidor, ¿verdad? Es el asesino. Por otro lado, hay otra visión romántica que recupera el pasado e intenta estudiar que los judíos forman parte también de la historia de España y son tan españoles como el resto. Esto no tiene que ver, ¿no? Esas corrientes van a estar hasta que a finales del 19, que lo vemos aquí, por eso en la prensa de aquella época es muy interesante, se intenta descubrir a través de los elementos filosefardíes, que no son filojudíos, no nos olvidemos, son filosefardíes en un momento, porque ven a los sefardíes como unos españoles sin patria, lo que decía el doctor Pulido, son españoles sin patria, forman parte de esa españolidad y se intenta recuperar como parte de nuestra propia historia. Esa propia historia la recuperamos, ya sea en los Balcanes, ya sea en Turquía, buscando aquellos judíos que hablan el judío español, o hablan la jaquetía en el norte de África, buscándolos en sus espacios, pero también buscando su ausencia dentro de los espacios que dejaron aquí. Claro, ¿qué buscamos? Buscamos la judería, intentamos recuperar la judería. Las juderías serán, en algunos casos, identificables, en otros no, y hay que recrearlos. El problema viene cuando tienes que representar a un judío, imagen, en un espacio donde no hay judíos. ¿Cómo lo haces? ¿Quién es el judío? Eso, exacto. ¿Quién es el judío? No hay judíos. Yo lo tengo muy claro. En Marruecos en el protectorado, para nosotros el protectorado es algo muy vivo, ¿no? Porque nuestros amigos nacieron allí hasta el año 57. Todos hemos tenido gente que nació o vivió en el protectorado. Para nosotros, al menos los que vivimos en el sur de la península, es como nuestro ayer, ¿verdad? Todos tuvimos abuelos que estuvieron allí, tíos, todo lo demás. En el protectorado era muy fácil. De hecho, la población judía del protectorado al final es la que más se va a integrar dentro de España. Buena parte de los judíos que viven hoy en España, unos proceden de Sudamérica, de Hispanoamérica, pero otros son sefardíes que vienen del protectorado. Ahí es muy fácil identificarlo. Pero ¿y en la judería de Granada? ¿Y en la de Sevilla? ¿Y en la de Córdoba? ¿Dónde están? Entonces, buscamos presencias ausentes, que yo lo llamo, es decir, encuadramos, buscamos esa mirada romántica de el espacio donde habita el olvido, como dirían hoy en día, ¿no? El lugar donde habita el olvido, ¿vale? Y eso va ligado, como no, a algo que yo no, ¿por qué no? Hay un aspecto económico muy importante, cultural y económico, que es lo que hace que hoy en día buena parte de las juderías se estén recuperando.
con la lectura que quieran hacer, ¿vale? Que hay discusiones en torno a la lectura que quieran hacer del pasado. Pero hay un interés por descubrir el pasado judío. Yo creo que cada vez mejor, lo hacen cada vez mejor, pero el problema es cómo creas. Por ejemplo, yo que soy de Granada, yo escribí sobre la Granada judía y me equivoqué, como otros muchos. Pero hace unos años, estuvimos trabajando con un grupo de investigación, gente muy multidisciplinar, y intentábamos identificar realmente dónde estaba la judería de Granada. Y nos vamos a los ritos, a los relatos románticos. Los relatos románticos decían que la judería estaba no en esa foto que tú tienes detrás, sino al otro lado del torreón, ¿verdad? Porque uno de los autores dijo que aquello era la antigua Garnata al-Yahud y que era la zona judía. Y recuerdo que, ¿cómo aparecen los medios de comunicación? Entrevistan a la población del barrio, los que tienen sus negocios, y le dicen, bueno, el barrio, todos los habitantes del barrio, por ejemplo, se les dice greñudos. Greñudos, ¿sabes lo que es greña? Cuando tienes greña en el pelo. Sencillamente porque son greñudos, porque era un barrio popular, era un barrio de gente muy trabajadora, que se dejaba el pelo largo, que no iban excesivamente acicalados, ¿no? ¿Cuál es la lectura que se transmite? Se llaman greñudos por las trenzas y los tirabuzones que llevaban los judíos, ¿vale? Claro, los peyes. Los peyes. Fíjate cómo vamos recreando, porque si no, ¿cómo? Pues un judío tiene que ir con los tirabuzones, con los peyes, es que si no, no es judío. Fíjate cómo esas imágenes las estamos viendo continuamente. No sé, es algo que el problema es que hay una memoria cultural. Esa memoria cultural es la que a nosotros nos dice cómo interpretamos el pasado, cómo identificamos, cómo construimos símbolos, cuáles son los ritos, y siempre estamos acudiendo a esa memoria cultural, que es la que al fin y al cabo nos define nuestra mirada del pasado. Y ahí tengo una pregunta, si la cámara ayudó a fijar estos estereotipos con los peyes o con, no sé, con la nariz, lo que fuera. Totalmente. ¿Tú crees que eso es un caso cerrado o puede actualizarse, abrirse e incluir lo que dejó afuera y cambiar esa imagen ahora, por ejemplo, en la península? ¿Es posible? En la península es difícil porque no consiguen identificarlo, a menos de que sea un rabino que vaya vestido, ¿verdad? Porque en la península, que yo sepa, en España no hay muchos jaredí. Hay algunos ortodoxos en comunidades, pero no hay jaredí que vayan vestidos en la calle como puede pasar en otros países. No hay una comunidad, que yo sepa, no hay una comunidad jaredí. Hay muchas. Hay masortí, hay ortodoxos, hay de todo, ¿no? Pero como bien sabéis, no se les diferencia de otro cualquiera, de otro cualquiera. Entonces es complejo. Pero la cámara sí, fíjate, os acordáis de Arik Sharon, ¿verdad? Nuestro Arik Sharon. Cuando Arik Sharon lo representaban de caricatura, fíjate Arik Sharon, de dónde viene, que te puede gustarte más o menos, pero era un Likudni de aquella época, ¿verdad? Y a Arik Sharon se le representaba, por ejemplo, en El Jueves, que es un diario de caricatura, de humor, ¿no? ¿Cómo? Con una kippah, ¿ya? Con la nariz larga y con como si llevara una baba y dientes sangrantes de alguien que está asesinando, ¿vale? Es así, ¿no? O cuando el fotógrafo, cuando viene una fotografía de Israel, por ejemplo, que es el espacio donde más fácilmente se puede identificar a un judío, ¿no? Hoy en día, teóricamente, ¿no? Porque confunden drusos con judíos de todo tipo, ya sabes tú cómo funciona la falta de conocimiento. Siempre vamos a buscar al jaredí. No van a ir a Tel Aviv a sacar una foto de la playa, ¿verdad? No, van a buscar al jaredí, o cuando es un soldado de Sahel, van a buscar al soldado que es religioso.
que los hay. Exacto. ¿Por qué? Porque esa vinculación, en este caso, que hacen entre... es que tú, un soldado, no lo identificas como judío. Bueno, ya con el tiempo, si ves que tiene letras hebreas y han salido tantos, pues lo puedes identificar. Pero ¿qué es lo que le identifica al judío? Que sea la que lleve kipá o que sea jaredí. Las miradas siempre están muy enfocadas hacia el uso de la violencia, el uso del elemento agresivo. Lo vemos, ¿no? Si bien ahora, por ejemplo, no he mirado, pero en estos días que ha habido con lo de Nueva York, ¿verdad? La población judía de Nueva York. No, tengo que buscarlo, pero te aseguraría que muchos de los que van a buscar de judíos en Nueva York son la población jaredí que hay, ortodoxa que hay en Nueva York, que es mucha, ¿verdad? Fíjate, hice un trabajo, perdona que me enrolle mucho, que hable así, ¿no? No, está perfecto, dale. Hice un trabajo hace unos años, cuando murió Shimon Peres. Vamos, Shimon Peres, si hay alguien que no era religioso y que representa al israelí laico, es Shimon Peres, ¿no? Igual que podía ser Rabin y todos aquellos que vienen de la generación del Palmar, ¿cierto? Muere Shimon Peres y me dediqué a tratar de ver en los cibermedios, hoy los medios de comunicación están en internet, hay algo que es los comentarios de los lectores. ¿Cuáles eran los comentarios que hacían los lectores? ¿Qué es lo que decía de Shimon Peres? Ojo, Shimon Peres, que no estamos hablando de alguien del Likud extremista, ¿no? Ni Ben-Gvir, ni Smotrich, ni Kahane, ni ninguno de estos. Estamos hablando laborismo, Shimon Peres, un tipo que siempre abocó por la paz. Los comentarios que hacían los lectores, todos estaban relacionados con los mitos antisemitas, que son a la vez reelaboraciones de toda la mitología y toda la mirada hacia el judío a lo largo de la historia. Conspiradores, asesinos. Perdona que te interrumpa ahí, pero ¿tú crees que ahí hay una cuota de, yo le diría, de ignorancia de la gente, de que no se ilustra y que se lleva por el relato popular solamente, y el relato popular es todo lo que tú has escrito durante el programa? Es que no tienen otra forma. Es que el ciudadano, ¿cómo se forma esa memoria cultural? Y vamos a intentar un poco entender cómo son nuestros marcos de interpretación. Sí. Nosotros tenemos una memoria que es la que tú y yo y cualquier persona, lo que hemos vivido, lo que recordamos, selectiva, porque a veces olvidamos, no olvidamos, a veces te cuentan una historia y dices, pero eso es imposible, si eso no fue así, yo lo he vivido, ¿verdad? Eso es una memoria, digamos, individual, tiene una parte de tradición oral, ¿no? Pero luego hay una memoria comunicativa, que también son los recuerdos del que tiene alrededor, del que te transmite, que también tiene sus elementos selectivos. Con todo eso vamos nosotros articulando nuestra memoria. Pero luego hay otra que Halbach llamaba memoria colectiva, que parece que todo es memoria colectiva, que es la memoria que normalmente son 2 o 3 generaciones, la tuya, la mía, la de nuestros padres, la de nuestros hijos, que me hablaban cómo fue la guerra civil, cómo fue la Shoah, lo que yo le transmito de lo que a mí me contaban. Y durante esa articulación de la memoria, la creación de esa memoria colectiva que puede durar 50, 60 años, vamos creando marcos de interpretación. Vamos creando marcos de interpretación. Interpretamos el pasado a través de elementos ideológicos, de olvidos, de presiones. Por ejemplo, hoy las redes sociales tienen mucha importancia, de lo que dicen los medios, de cómo se articula el sistema educativo. Todo eso nos hace ver ya una primera selección, una mirada sobre el pasado, que ya nos está encajonando. Nuestra memoria ya ha seleccionado lo que se transmite. Y luego ya, si pasamos los años, que es el caso del judío, todo esto se ritualiza. Se ritualiza a través de ritos, de canciones, de la religión, de imágenes, de
de relatos, vamos a llamar mitológicos, es decir, ¿por qué el judío es asesino? ¿Por qué el judío es un asesino de niños? ¿Cómo ha quedado articulado eso? Porque a través de la memoria se ha ido seleccionando esa imagen y se ha ido transformando poco a poco. ¿Por qué el judío es conspirador? Porque es un relato que se llama hoy, todos estamos con relatos, que se crea a principios del 19 y que se va transformando con los protocolos, con absolutamente todo. Y eso queda. Son elementos de nuestra memoria cultural. ¿Y cómo combates eso? ¿Cómo combates que nosotros tenemos unos marcos de interpretación para ver al otro y para ver el pasado? Es realmente complejo. ¿Cómo lo combates? ¿Y cómo lo combates? ¿Cómo lo combates? Pues, y en estos momentos sí que es complicado, porque estamos viviendo una época realmente fastidiada, ¿no? Tú sabes, el rebrote del antisemitismo en estos 2 últimos años es terrible. Por ejemplo, aquí se rompe con las universidades israelíes, hay una lectura posmoderna, neocolonial, que sitúa a los judíos de otra forma, y eso se transmite a las universidades, se transmite al sistema educativo, se transmite al final a la política. Lo sabemos muy bien los que vivimos rodeados de determinada ideología. Y esto es un combate de resistencia. Esto es un combate de explicación. Esto es divulgar. Esto es... Tu receta es lo que estamos haciendo ahora. Correcto. Estamos divulgando, estamos contando, estamos viendo los hechos. Sí, estamos viendo los hechos y estamos explicando. Mira, hace unos 4 años o cosas así me llaman para dar una clase en un máster que había en la Universidad de Granada sobre paz y conflictos. Échale, porque además el Instituto de la Paz y los Conflictos está totalmente controlado ahora por todo el movimiento antisionista. Pero bueno, yo doy mi clase, y ¿qué es lo que hice? Utilicé fotografías y me tenían que decir qué es lo que identificaban en esa fotografía y por qué. ¿Y cuál fue el resultado? Fallaban totalmente, porque acudían a esa memoria cultural para identificar lo que hay ahí, ¿no? Yo les presentaba una chica en bikini en una playa. Marbella, la Costa del Sol, ¿verdad? Tú lo conoces, Marbella, ¿no? Él siempre aquí recurren Torremolinos, y yo les decía, no, eso es Tel Aviv. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo puede ser que en Israel vayan chicas en bikini? O sea, les pongo una pareja homosexual. También, Tel Aviv. Allí, ¿no? Tel Aviv, ¿no? Incluso les puse unos chicos bailando y claro, me decían, no sabían, y digo, mira, son drusos, de Aliat al Carmel, Monte Carmelo. ¿Por qué? Porque no. El problema es que recurrimos a eso para identificar, recurrimos a nuestra memoria para identificar, a la memoria cultural de las sociedades, y es realmente complejo. Cuando hoy en día tiene mucho más fuerza un meme, ¿cierto?, que se viraliza en TikTok, si lo estamos viendo, no sé, tampoco quiero meterme en camisa de 11 varas, como decimos, ¿no?, en las manifestaciones que hay hoy en día o que ha habido en este tiempo, chicos jóvenes que no sabían lo que estaban haciendo, no saben lo que estaban diciendo. Yo lo he tenido con mi alumno. Me voy de manifestación. ¿A dónde? ¿De qué? Pues por esto. Pero ¿tú sabes qué es esto? Los pone a debatir y no tienen ni idea. Porque yo creo que estamos en una época, fija que te lo digo, estamos en época de resistencia. En época de resistencia donde lo que no hay que hacer es esconderse. Tampoco, sino hacer cosas como esta. Hacer programas, escribir artículos sensatos donde expliquemos lo que hay. Desde el campo de la ciencia fundamental, yo se lo reprocho mucho a mis compañeros investigadores, que entiendo los procesos de no querer
de esconderte en la universidad y no querer que te señalen, que te cancelen, esa palabra tan horrorosa hoy en día que se hace desde la nueva censura, vamos a llamarla inquisitorial, de determinada izquierda. Tienen miedo, quieren que los dejen en paz. Y es complejo salir y que te señalen, o que vengan y te interrumpan la clase. Pero hay que hacerlo, no hay más remedio. Es complejo, pero hay que hacerlo. Y Antonio, el mundo intelectual tiene que estar ahí. hablamos del primer libro y yo no tenía preparado el segundo libro, pero no puedo dejar esta oportunidad. Si tú nos puedes mostrar el segundo libro, el título del segundo libro, este es, dice Los judíos y la memoria cultural. Si nos puedes comentar un poco de esto, porque mira, pues, es tan emocionante como esto de la fotografía. Sí, y esta imagen. Trato un poco de definir todo lo que es, que a veces es un mare magnum, ¿no? Que es antijudaísmo, que es antisemitismo, cómo se va desarrollando a lo largo de la historia, las fases, lo que es antisemitismo, lo que no, lo que es neoantisemitismo hoy en día, y hablo de las construcciones de la memoria, cómo construimos la memoria como marco interrogativo. Te digo así por encima, ¿no? Veo la forja de los mitos antijudíos, cuáles son los mitos antijudíos que ya se desarrollan en la antigüedad clásica y hay un hilo conductor, es decir, vamos formando mitos, forjando mitos, y los mitos antijudíos o antisemitas luego no desaparecen, sino que se van resimbolizando a lo largo del tiempo y permanecen. Todos, hasta la actualidad. No desaparecen. No desaparecen. Entonces voy viendo, por ejemplo, toda la parte del cristianismo, el imaginario antijudío en el medievo, que es muy interesante, cómo se va construyendo ese imaginario antijudío, la reinterpretación de las muertes de Cristo, es muy importante, la acusación de deicidio, con todo lo que lleva posteriormente la acusación de deicidio, el otro invisible, cuando el judío deja de aparecer como judío y desaparece como judío, y hay que reconstruir todo lo anterior ante alguien que desconocemos. Por ejemplo, la imagen del judío errante, ¿verdad? El judío errante, el judío castigado por el pecado de lo que hizo, ¿no? De cómplice del asesinato o asesino de Jesús, y su alma está condenada a vagar eternamente. Esto tiene una resimbolización. Hay un artículo con una imagen, me acuerdo que era del año 19, 20 o 21, no recuerdo cuál, decía, se veía un mapa del protectorado, de la Palestina, del protectorado británico, y decía, el judío errante no descansará jamás, ¿no? Es decir, no tiene derecho, no puede tener una patria porque está condenado a vagar, ¿no? Eso se resimboliza. Sí, errante toda la vida. De toda la vida, ¿no? Y además, no eres ciudadano fiable. No eres un ciudadano fiable. No. Bueno, fíjate, el judío errante, la imagen multiforme, hablo de la iglesia, de la izquierda, la posición de determinada izquierda ante el judío asimilado, el mito de la izquierda de España o la izquierda mundial. Es que es muy interesante. Hace poco en un libro que sacamos con Manuel Férez y Sigal Meirovich, que editaron, sí, que lo has tenido tú ahí, a Manuel y a Sigal, yo hice un capítulo que se llamaba El sionismo y antisemitismo, un debate necesario. Hice un capítulo, por ejemplo, de la izquierda española. La izquierda española ha sufrido un proceso de transformación muy grande, que va paralelo al proceso de transformación de la izquierda mundial. Es decir, si tú ves en España a Felipe González, recuerda a Felipe González, ¿no? Sí, claro. Felipe González, que establece relaciones con Israel, que tiene una relación muy cercana con Simón Pérez, con Isaac Rabin, es esa generación. Esa izquierda podía tener sus matices respecto a Israel, pero está claro que había una conexión con Israel, una aceptación de Israel, y muchos de los líderes socialistas de aquella época habían estado en un kibutz, habían establecido relaciones con la Histadrut. Luego estaba la otra izquierda, la extrema izquierda, que es filocomunista, que es absolutamente antisionista, anti-israelí. Y siempre suelen utilizar al judío, que es antisionista, es su imagen, ¿no? ¿Veis cómo no todos los judíos? Pero la transformación que se ha producido en toda la izquierda mundial, esa nueva izquierda, esa izquierda que es una izquierda identitaria, es una izquierda absolutamente identitaria. Yo, ¿qué te voy a decir? Que vosotros lo tenéis más cercano que nosotros, porque allí
que llegó antes esa izquierda que rompe el concepto de igualdad heredado de la Ilustración, donde todos somos iguales sin importar credo, raza o sexo o lo que te dé la gana, porque te respetamos. Busca identidades y además revisa su pasado desde el punto de vista neocolonial. Todo el fenómeno woke, todo el fenómeno neocolonial, y esa izquierda o esa neoizquierda que ha perdido los referentes que antes tenía, tiene que buscar otros, y los busca pues en cosas tan extrañas absolutamente como las conexiones entre la identidad, todo lo neocolonial, los estudios coloniales, el islamismo como elemento de revolución ante Occidente, porque son oprimidos, por tanto Israel y los judíos forman parte de ese Occidente opresor, ¿cierto? Entonces hay una reconfiguración. Yo se lo digo a mis alumnos cuando yo les explico, ojo, que estamos en un cambio de paradigma, estamos en un cambio de época, porque la izquierda, y sobre todo viene dado por las universidades, que no se nos olvide, las universidades han asumido claramente ese discurso. Empezó en Estados Unidos, se trasladó a los países de Hispanoamérica, ¿cierto? Argentina, Chile, allí lo tenéis muy claro. Es un discurso además que aparentemente, como decía Pasolini, ¿no? Los fascistas del futuro serán los antifascistas, ¿no? Son claramente inquisidores, son claramente, no respetan, te cancelan, te señalan. Hemos dado una vuelta muy peligrosa, y ante esa vuelta mira, yo recuerdo, me llaman una asociación de chicos que tenían relaciones con una universidad israelí hace años, para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Granada, para que con otros más tuviésemos un debate. A mí me invitan a una asociación de alumnos, voy. Lo primero que me encuentro en la facultad es un cartel de Stalin. Ojo, de Stalin. O sea, ya entraste bien, ya. Ya entré bien. Subo la escalera y me voy al salón de grados, que es donde iba a haber esa conferencia. Y allí estaban los del sindicato de estudiantes que no nos permitían realizar la conferencia. ¿Por qué? Porque no iban a permitir que los sionistas hablaran en la universidad. Tú imagínate, oye, yo soy sionista, tú sabes que yo soy sionista o no, me da igual, tú déjame hablar. Bueno, pues tuvimos que negociar que iban a estar presentes durante la charla y que si en algún momento defendíamos a Israel, interrumpían la charla. Es terrible, es absolutamente terrible. Por suerte, cuando uno ya tiene una edad y tenemos un background de tal y tenemos los colmillos retorcidos, como decimos, pues sabemos reorientarlo. Yo le hablé de los movimientos de izquierda, de los kibbutzim, de la fundación de Israel a través de la izquierda, de Mapán, de Mapai, de todo aquello. Ante eso, ¿qué podían decir? No podían decir nada. Porque lo desconocían. ¿Vale? Oye, el tiempo está volando, ¿eh? Y nos hemos entretenido muchísimo. Disculpa porque hablo mucho. No, está perfecto porque estás explicando bastante bien. Pero te quería preguntar, ¿dónde pueden comprar estos libros la gente que nos está escuchando? Pues los pueden comprar yo creo que en cualquier biblioteca por internet, en cualquier librería por internet se puede comprar. El Berril, allí en Chile o en cualquier sitio lo pueden, el de sionismo y antisionismo, y en este caso el libro mío, que yo creo que está agotado o casi, lo edita la Universidad de Granada, están pendientes de hacer una reimpresión, espero que no me la cancelen, ¿vale? Es Los judíos y la memoria cultural, imágenes y narrativa. Nos conectamos a cualquier librería, la Casa del Libro, Iberlibro, cualquier librería en internet, te aparece Amazon, estoy seguro que está, lo miras y lo solicitas. No hay ningún problema. Hoy en día, por suerte, lo tenemos, ¿no? Es más fácil.
Bueno, yo quiero un poco ya ir cerrando el capítulo y decir que cuando uno mira fotografías que nacieron para contar una historia, pero también descubrimos que esa historia no fue contada por las personas que la vivieron, son traspasadas, ¿no? No es una vivencia real. Entonces, cuando uno ve una imagen de la prensa hace un siglo, nos recuerda algo profundo, que los judíos fuimos observados más de lo que fuimos escuchados. Nos sacaban fotos, pero no nos escuchaban. Y que fueron interpretados mucho más de lo que la gente los quiso conocer. Y que esta memoria cultural, esa que pasa de generación en generación, se puede convertir en una jaula, depende de ti, o en un puente. Y ahí está la importancia. Y es la importancia de este tipo de programas que hacemos con académicos como tú. Y la verdad es que te quiero dar las gracias, Antonio Espinosa, porque la memoria no está escrita en piedra, la memoria está viva y está esperando que la cuidemos con verdad. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, también decirle a toda la gente que seguimos teniendo programas tan interesantes como este, de tanto conocimiento, de tanto traspaso de información. Así que nos queremos ver en un próximo Café con Cabaná y nuevamente te quiero dar las gracias por tu tiempo, por esta maravillosa explicación de cómo nos están mirando. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad, y a ti. Muchas gracias por la oportunidad de poder llegar mucho más de donde llegamos normalmente desde un aula y poder explicar hacia el público, la ciudadanía en general, lo que hacemos continuamente. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego.